Marcados por la violencia es el tema de esta noche, donde conoceremos detalles a profundidad de un hecho que conmocionó a todos los guatemaltecos. Se trata del pasado miércoles 39 de mayo, donde una mujer pierde la vida de una manera muy violenta en esta aldea de Sayacché, Petén. Ahora, las investigaciones hacia dónde van es lo que queremos conocer, porque existe también una víctima, una menor de edad. De hecho, nuestro compañero Juan Víctor Castillo ha realizado una investigación profunda para conocer detalles del vínculo de cómo sucedieron las cosas y hacia dónde va la investigación por parte de las autoridades. Juan Víctor, bienvenido. Situación lamentable, hecho similar ocurrió hace algunos meses en Zacatepeques. Similares condiciones, Axel, en San Juan Zacatepeques, dos primos menores de edad mueren a manos de la violencia. Al momento, los meses transcurridos, no hay detenidos. En este caso que tocamos hoy en la noche, resulta un caso mediático y más que de eso, repugna, causa consternación, tanto en Petén, que ocurrieron los hechos, como en Huehuetenango, donde era esa familia que fue marcada por la violencia, Axel. Dos versiones interesantes en el tema de investigación de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La primera es que se trató de un robo en la residencia a las 10 de la noche, ese 31 de mayo. Dos sujetos ingresan y se encuentra la señora con sus 4 hijos. Uno de los maleantes revisa la vivienda para buscar objetos de valor. El otro acude a sus más bajos instintos, Axel. Se dirige a la señora Catarina Velázquez Mendoza, de 20 años, y la ultraja ante la mirada de sus 4 hijos. Y no contento con esto, la asesina utilizando un machete, Axel. La información de toda la investigación detalla que el hijo de 7 años, el más grande, inmediatamente al observar eso, lo que hace es salvar a sus hermanos, 2 de ellos, la de 8 meses recién nacida y el niño de 4 años, inmediatamente los abraza y los saca de la residencia. Corre aproximadamente 10 minutos, que es la casa más cercana, y pide auxilio a la vecina. Ella solicita la presencia de la Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala. Cuando llegan las autoridades, la niña de 2 años no está en la residencia. Dailin Mendoza Velázquez. Se inicia una búsqueda incansable por todo ese sector montañoso de Sayacché, Petén, y finalmente localizan a Dailin, pero sin vida, con señales extremas de violencia. La otra hipótesis que manejan las autoridades, Axel, es la deuda que tenía la cabeza de la familia, el jefe del hogar, Artemio Mendoza Raimundo, de 34 años, una deuda de aproximadamente 500,000 quetzales con una persona en Sayacché, Petén, pero es extremo que se investiga. Probablemente el autor intelectual ordena a 2 personas para cometer este deleznable crimen. Y algo que te va a generar consternación, Axel, de repudio, es que este señor Artemio Mendoza, cuando debería de estar en su hogar, los delincuentes ingresan, aparentemente lo tratan de buscar y no lo localizan, y por eso es que cometen ese asesinato en contra de su esposa y su hija. El señor se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus amigos. Llega aproximadamente a las 11 de la noche, 1 hora después que ocurrió el crimen, ebrio, y se entera que su esposa está fallecida y su hija de 2 años desaparecida. Consternación total, Axel. Definitivamente son situaciones que pues aún no se comprende la manera en que actúan estas personas, pero quedan 2 consultas en este caso, Juan Víctor. ¿Por qué razón? Si son de Huehuetenango, ¿por qué razón pararon en Petén? Y otra, obviamente, ¿por qué la cabeza del hogar realmente nunca habló de la situación con su familia? ¿Por qué razón también los dejó vulnerables? Ellos abandonan a Huacatán, Huehuetenango, por el tema de la pobreza. El señor Artemio argumentó que había recibido una oferta de trabajo en Petén, Sayacché, y por eso tomó la decisión de trasladar a su familia a este sector de Petén. 8 meses trabajó en el tema de la agricultura en una finca, trabajando el tema de la tierra, pero según las autoridades de ese momento, en ese tiempo, él obtuvo una deuda de casi 500,000 quetzales con aparentemente un finquero del lugar. Es extremo que se investiga. ¿Y por qué el tema de que nunca consultó esto con la familia, Axel? La pregunta muy buena y acertada. Todo esto se origina, según la consulta de los investigadores a la familia, probablemente el daño psicológico que la víctima, en este caso la señora Catarina Velázquez Mendoza, sufría de su propio esposo. Exacto. Los niños, al observar esta violencia familiar, también era un objeto de daño psicológico. No existía una comunicación. El señor era muy violento con su esposa y también generaba este daño a sus propios hijos. Ahora bien,
todo esto pues conlleva a varias hipótesis según las investigaciones, aún no se esclarece, pero tendrá que ver todo esto, Juan Víctor, con el crimen organizado y con el narcotráfico que opera en la región, porque sabemos que por estos sectores se maneja mucho esto. Exactamente, el narcotráfico. Sayacché Petén es un municipio muy afectado, recuerda, es fronterizo con México, y también las autoridades consideran el tema del contrabando en el lugar es un foco del crimen organizado. Probablemente lo que mencionas es acertado, Axel, el tema de la incidencia criminal en el departamento de Petén. En Sayacché no se había vivido un tema tan delicado como esto, un femicidio, el asesinato de una niña de 2 años de esta manera tan brutal, pero las autoridades consideran y no descartan lo que mencionas, Axel, que esa persona que entrega el dinero a la cabeza de ese hogar podría estar vinculado al tema del crimen organizado, tomando en cuenta el departamento fronterizo con el país de México. Claro, lo triste de todos estos casos, Juan Víctor, siempre lo decimos, han pasado casos similares en relación a esto, es que se pierden vidas inocentes, personas que no tienen nada que ver muchas veces con los problemas que se generan por parte de otras personas. En este caso, pues la cabeza del hogar, lamentablemente, pues como tú dices, llega en estado de ebriedad, desconoce la situación, incluso creo que no lo aceptaba o no lo asimilaba en el momento, pero la manera brutal en la que muere la madre y la hija son cuestiones o situaciones que hay que analizarlas muy bien, porque son pues, acciones que solo realizan los integrantes del crimen organizado, o en este caso, las estructuras criminales. El tema del análisis y cómo es que trabajó el Ministerio Público ambas escenas, tanto en la residencia, en la parte de atrás, este escenario que utilizó el delincuente para ultrajar a Catarina Velázquez Mendoza, será importante para obtener cualquier tipo de vestigios, y el escenario 5 kilómetros de la vivienda. Un día después localizan a la niña de 2 años, a Daylin, y será importante porque recuerda que cuando ocurren estos hechos, las víctimas, en este caso mujeres, tratan de defenderse, y generalmente en las uñas se encuentran evidencias interesantes, importantes, vestigios que serán analizados a través del INASIF, y esto a través de pruebas será interesante para determinar quiénes fueron los autores de este macabro asesinato, de este deleznable crimen contra una niña de 2 años. De hecho, las investigaciones serán importantes, todo lo que realice el Ministerio Público será fundamental para poder dar con los responsables. Y otro de los puntos, ¿qué va a pasar con el niño de 7 años que fue uno de los testigos claves prácticamente, no solo para esclarecer el hecho, sino para la investigación también por parte del Ministerio Público? ¿Se le brindará algún apoyo? Imagínate el escenario, Axel, el niño observa todo ese lamentable caso, se arma de valor, de 7 años, se aboca inmediatamente a su hermanita de 8 meses de nacida, la abraza, al otro hermanito de 4 años, lo sostiene con la mano y escapan de esa residencia. Y se sabe al momento por parte de la Procuraduría General de la Nación que el caso ya está institucionalizado, y probablemente los 3 menores que se salvaron van a quedar bajo el resguardo del Estado de Orden Judicial. Recuerda, el padre está bajo investigación, no se descarta cualquier tipo de hipótesis, él no estuvo en el lugar al momento que ocurrieron los hechos, y todo este tema es analizado por los investigadores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Definitivamente, esperemos que eso se esclarezca, que no quede impune, al igual que el caso de Zacatepec hace algunos meses, porque no sabemos realmente hasta dónde va esto. Exactamente, Axel, 2 niños asesinados en San Juan Zacatepeques, y transcurridos varios meses aún no hay resultados. Las autoridades han manifestado que profundizan en el tema de la investigación, pero la gente en San Juan Zacatepeques, la familia tanto de esos 2 niños como la familia de Catarina Velázquez, la familia huehueteca, exigen justicia, quieren capturas y lo más pronto posible, Axel, porque hay asesinos sueltos. Definitivamente, bueno, son situaciones, Juan Víctor Castillo, que cuando nosotros damos la noticia, lo damos como una información prácticamente para generar opinión, pero a través de una investigación periodística como la de este caso, logramos también analizar situaciones que van dando como resultado las posibles causas de los hechos. Y esto es lamentable, que se pierdan vidas humanas por situaciones y problemas de otras personas que ni siquiera estuvieron en el lugar. Eso es lamentable, triste, la situación de la mujer que pierde la vida. Nuevamente, las mujeres, uno de los sectores vulnerables en el país, y hoy en día sigue cobrando vidas inocentes el crimen organizado y narcotráfico en el país. Juan Víctor, muchas gracias. Gracias, Axel. Buenas noches.